Cada día contigo y cada semana una visita a través de la línea telefónica desde Málaga, el hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor y a todos los hermanos y hermanas radioyentes. ¿Qué tal estamos hoy? Pues la verdad que gracias al Señor muy bien. Digo, y confiando y descansando en el Señor. Muy bien, pues nada, como cada semana te escuchamos, querido hermano. Muy bien, pues gracias, Manuel. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a orar al Señor para que todo lo que podamos hablar y oír sea Dios mismo en nosotros. Señor Jesús, te amamos. Gracias por la vida que tú has depositado dentro de cada uno de nosotros. Señor, queremos realmente disfrutarte en esta mañana. Queremos oírte a ti, Señor. Gracias que tú siempre tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de consuelo. Tú tienes palabras de ánimo, de aliento. Oh, de edificación. Edifícanos tú en esta mañana, Señor. Pero límpianos con tu sangre preciosa, porque queremos estar en tu presencia, contemplando tu hermosura y inquiriendo realmente en tus asuntos, Señor. Por eso ponemos este tiempo delante de ti, para que tú ates al enemigo, lo reprenda y de tu, Señor, pueda liberar nuestro espíritu para poder oírte y ensanchar nuestros corazones. Amén. Bueno, pues gloria al Señor. La verdad que es maravilloso que poder estar en esta mañana involucrado en los asuntos y en los negocios de nuestro Dios. Qué maravilloso. Hemos sido empleados en la mejor empresa que hay, en los negocios de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y en este tiempo atrás hemos estado hablando del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es una fuente realmente de sabiduría, de palabra. Este libro de Éxodo es un libro que te habla todo en cuanto al pueblo de Dios. No te habla de personas, de gigantes espirituales, de personas que sobresalgan, sino más bien del pueblo de Dios. Hemos estado viendo que cómo Dios nos alimentó en el maná, en el desierto, y nos alimentó con Cristo mismo. Y después hemos estado viendo el llamado de Moisés, cómo Dios realmente llamó a Moisés y cómo no hay un llamado como un modelo tan excelente como el de Moisés, ¿verdad? Pero qué maravilloso de que ahora el Señor quiere llamarnos a nosotros, pero ya no solamente individualmente, sino Él quiere llamarnos corporativamente, como un pueblo. Entonces vamos a compartir esta mañana en cuanto lo que es el propósito del llamamiento de Dios. Y vemos que todo el libro de Éxodo es una historia de un pueblo corporativo, el pueblo corporativo de Dios. Y el libro de Génesis podemos ver de que es una historia en cuanto a las experiencias de individuos. Por ejemplo, la experiencia de Adán, de Abel, de Caín, de Enos, de Set, de Enoc, de Noé, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, aún de José. Personas individuales, pero cuando llega al segundo libro de Éxodo, realmente, mientras vemos que el libro de Éxodo es una historia de toda la asamblea de Dios, del pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver de que es la iglesia, porque vemos que realmente todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Y el libro de Éxodo presenta la redención de Dios, la salvación de Dios, la provisión de Dios, la revelación de Dios. Y por último, podemos ver el edificio de Dios, porque después vemos lo de la buena tierra, la tierra de Canaán. Es decir, que podemos ver que hay una provisión, que hay una revelación y hay una edificación y hay una provisión. Qué maravilloso de que tenemos un Dios que nos provee. Y por último hemos visto que decimos el edificio de Dios, porque Dios todo lo hace con un propósito para edificar la iglesia. Es por eso que Dios mismo fue el que le habló al faraón mismo por medio de Moisés, diciéndole, deja de ir a mi pueblo, porque dice realmente en Éxodo que Dios, hablándole a Moisés, y le dijo lo que le tenía que decir a faraón, deja ir a mi pueblo,
Qué maravilloso de que Dios quiere liberarnos de Egipto, tipificando al mundo, de Faraón, de las garras del enemigo. Dice, y entonces Jehová le dijo a Moisés, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, en el versículo 12. Es que Dios le estaba hablando en aquel monte, en el monte de Sinaí, allí donde él vio la visión de aquella zarza, del lugar que tenía que quitarse el calzado, porque era un lugar santo. Allí estaba el hablar de Dios, estaba el fuego divino de Dios. Es maravilloso. Y para resumir realmente todos estos versículos, podemos decir que Egipto era un lugar de servidumbre. Dice que esta servidumbre, ¿qué es lo que produjo la servidumbre? Toda aquella, el servir el pueblo de Dios al pueblo de Egipto. Eso produjo mucho gemir. Dice que el pueblo de Dios gemía. Hermano, tenemos que ser aquellos que nosotros gimamos cada uno de nosotros, para que podamos ser liberados de todo este Egipto, de todo este mundo, de la tiranía del faraón, del enemigo, porque realmente el deseo de Dios es que nosotros podamos ser librados de ese gemir, ¿verdad? Y el gemir, ¿qué es lo que produce? Dolor. Oh, cuánto dolor realmente tenía el pueblo de Israel, porque ellos estaban oprimidos allí, estaban gimiendo, clamando, y Dios había escuchado el gemir del pueblo de Dios. Que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que gemimos por este pueblo de Dios que está aquí en este mundo, para sacarnos realmente de todos los placeres de este mundo y podamos ser aquellos que sirvamos al Dios viviente. Y no solamente dolor, sino que estaba en opresión. Estaban oprimidos. ¿Quién no está hoy muchas veces oprimido? Con el trabajo, con los afanes, con todo lo que nos viene encima, los pagos, todo esto. Tenemos que gemir, Señor, libéranos. Céntranos en tu persona maravillosa. Introdúcenos dentro de ti, Señor Jesús. Señor, oh, queremos contemplarte. Señor, quítame toda esta opresión. Dice que Dios escuchó el gemir y conoció los dolores y vio la opresión. Debido a todo esto, dice que Dios inició un llamado. Dios inició un llamado. Oh, qué maravilloso de que Dios nos llamó. Nos llamó. Hay una canción que nosotros cantamos que si da tiempo la tengo aquí al final y dice, Dios nos llamó, mas nos llama otra vez a vencer. Dios nos está llamando constantemente a vencer toda esta desagración. Y podemos ver en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice que ciertamente dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo. En el versículo 7 dice que vio la aflicción de mi pueblo. Número 1, aflicción. Oh, Señor Jesús, y cómo Dios vino a liberarnos de esa aflicción. Dice que, y he oído su clamor por causa de sus capataces. El pueblo de Israel tenía capataces, pero Dios había oído el clamor, el gemir. Dice, pues conozco sus dolores. Él había conocido nuestros dolores. Oh, ¿quién no había tenido sufrimiento? ¿Quién no había tenido dolor? ¿Quién no había pasado por opresión? Cristo vino y nos rescató, nos redimió y nos introdujo dentro de Cristo mismo. Dice que fuimos bautizados todos en un mismo cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué maravilloso! Pero ¿qué es lo que dice el Señor en el otro versículo? Dice, pero he descendido. Él estaba allí en el trono, estaba en los cielos, pero estaba viendo todo su pueblo, el gemí, cómo ellos crecían. 2 millones de personas estaban allí en el pueblo. Pero qué maravilloso de que Dios trató con Moisés para prepararlo, para venir a rescatarlo. Y Moisés es una figura de Cristo. Cristo vino a rescatarnos, a librarnos. Y él mismo como el Cordero de Dios. El pueblo de Israel comió el Cordero. Qué maravilloso de que Dios nos está llamando. Dice, pero yo he descendido para librarlo de mano de los egipcios y hacerlo subir de aquella tierra
a una tierra que fluye leche y miel. Mira, el propósito y el deseo del corazón de Dios no era sacar al pueblo de Egipto, del mundo, sacarnos del mundo, de la tiranía del faraón, y sacarnos de toda esta muerte, de todos estos placeres, con el propósito de llevarnos al desierto, ¿no? El deseo de Dios de sacar al pueblo de Israel era llevarlo a una buena tierra, una tierra como aquí yo he comentado, una tierra que fluye leche y miel. Dice, y he visto la opresión, y cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Ese era el deseo de Dios, llevarnos a ese monte alto, no en llanura, sino un monte alto, un monte, el monte de Sión, porque estaba Jerusalén, pero en el templo realmente la realidad estaba en el monte de Sión, que era un monte que había que subir de Jerusalén al monte de Sión. Dios quiere que le adoremos ahí en ese monte. Él quiere realmente que le sirvamos ahí en ese monte. Y yo realmente quiero reducir esto en lo que hemos oído en 3 palabras. De que Egipto es un lugar, primero, de atadura. El mundo este no ata. Hermano, tenemos que orar, Señor. Aún Pablo oraba, desata a tu pueblo, desátalo, dale espíritu de sabiduría, dale revelación, fortalece su hombre interior. Realmente el deseo de Dios es que Él quiere desatarnos de atadura. Y si no vemos cómo realmente cuando Dios, nosotros estábamos muertos, igual como Lázaro, estábamos muertos. Y estábamos en este mundo lleno de pecado. Pero realmente cuando Dios resucitó a Lázaro, Él le dijo a sus discípulos, desatadle. Nosotros estábamos atados, pero qué maravilloso que Cristo ha venido y realmente nos ha librado de la atadura. También nos ha librado del gemido. ¿Cuántos de nosotros no estábamos lamentándonos? Yo estaba desesperado, lleno de amargura, y aún yo, os podéis ver, figuraros, en mi ceguera, sin esperanza, sin Dios. Bueno, eso era para volverse loco, pero Dios escuchó mi gemido desde mi interior. Qué maravilloso, Señor Jesús, gracias que tú me desataste, y no solamente me desataste, sino que tú oíste mi gemido, y también viste mi dolor y mi opresión, mi dolor y mi opresión. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. En el comienzo y al final de la Biblia, Dios llamó al hombre. Dios siempre está llamando al hombre. Nunca Dios ha desistido con el propósito y el deseo que había en su corazón. En el Génesis vemos en el capítulo 3, dice que Dios llamó a Adán. En el 3:9 dice que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Realmente Dios, aún después de ver cómo había caído Adán, cómo había desobedecido el propósito y el plan de Dios, Dios realmente lo llamó. ¿Dónde estás tú? Él no vino dándote una bronca, mira por qué has caído, por qué lo que has hecho, ya has pecado otra vez, me has desobedecido, mira tú no tienes perdón. No, Dios no es de esa manera. Dios no te recuerda las cosas porque Él conoce realmente la carne. Él conoce nuestra caída. Él conoce realmente el veneno que entró dentro de nosotros. Él me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eso fue 3:9. En el 15, Dios dice que prometió la simiente que le herirá en el calcañá. Ahí estaba hablando de cómo Cristo iba a ir a la cruz, iba a morir por nosotros. Y vemos más adelante en el versículo 20 y 21 de que Dios vistió a Adán con túnicas de pieles, y para vestirlo con túnicas de pieles había que haber habido un sacrificio, una muerte de un animal para vestirlo con la piel. Ahí ya estaba tipificando de que Cristo iba a morir por nosotros y nos iba a revestir, como dice en hebreo, vestido pues de Cristo, vestido de Cristo. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos vestirnos de Cristo. Y tanto en principio en Adán, como Dios llamó a Adán, también vemos que en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven, ven. Dios nos está llamando y nos está diciendo, ven. Dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tenga oído,
Dice, y el que tenga sed, que diga, el que tenga sed, venga y beba y tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, esto es algo maravilloso, de verdad. Como el deseo de Dios, Él nos está llamando. Él nos está llamando, ven. El que tenga sed, venga y beba. El que oiga, ven. Dios nos sigue llamando hoy incluso. Ven, Cristóbal, sal de ti mismo, sal de tus pensamientos, sal de todo lo que realmente este mundo dice. En el versículo 1 de Éxodo, versículo 13 y 14, dice que los egipcios hicieron que los hijos de Israel sirviesen con rigor y le amargaron la vida con duros trabajos. Y en el versículo 23, ellos estaban gimiendo debido a ¿qué? A las ataduras. Pero dice el versículo 24 que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto cuando le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y yo llevaré a tu pueblo, a tu descendencia, a una tierra fructífera. Dios le prometió a Abraham de que lo llevaría a una tierra fructífera, una tierra donde había leche y miel, una tierra de comida en abundante. ¿Quién es esa tierra? Esa tierra hoy es Cristo mismo. Tenemos uno de los libros que nosotros enviamos a todos los que llaman con los estudios vida que salen aquí por la tarde a las 4:30. Hay un libro en el segundo pedido que se llama El Cristo Todo Inclusivo. El Cristo Todo Inclusivo, todo ese libro habla de Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 9. O el capítulo 7, versículos 7 y 8, que habla de la buena tierra, de la tierra de Canaán. Ahora voy a leer después esos versículos aquí. Y esa tierra es Cristo hoy dentro de nosotros. No realmente, Él no, en el desierto nos dio el maná, pero nos dio el maná porque nosotros todavía veníamos llenos de la comida egipcia. Nuestra constitución era egipcia. Por eso, hace unas cuantas semanas yo hablé de la salvación orgánica. Nosotros fuimos llamados, fuimos redimidos y fuimos salvados, pero salvados y fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y fuimos salvos. Y Él vino y moró en nuestro espíritu. Pero el deseo de Dios no es solamente quedarse ahí en nuestro espíritu. Él quiere ahora extenderse en todo nuestro ser. ¿Para qué? Porque Él quiere salvarnos, saturarnos de todo lo que realmente es deseo. Por eso, realmente el deseo de Dios es que Él quiere saturarnos por completo. Y esa promesa que Dios le dio a Moisés, a Abraham, era de esa buena tierra, de que nosotros fuésemos introducidos en este Cristo maravilloso. Y dice que entonces dice Jehová, bien, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de su enemigo. Pero dice, pues he conocido su angustia. He conocido su angustia. Qué maravilloso de que Cristo ha visto él, pero Cristo vio, dice, pero he descendido. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos realmente de la tierra, de una tierra pecaminosa a una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. En los lugares, dice la Biblia, los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo y del saduceo. Él quiere introducirlo allí y quitar todo el enemigo, todo lo que hay en nosotros, porque en nuestra carne mora todo eso, el amorreo, el saduceo, todo eso está en nuestra carne, pero Dios quiere extenderse en todo nuestro ser, desde el espíritu, para ir echando todo, para que y nosotros comencemos a entrar ahí en esa buena tierra maravillosa. Dice que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dice, y también he visto. Muchas veces él habla esto, dice, he visto la opresión de los egipcios como los oprime realmente. Para resumir todo esto, dice que los egipcios, es un lugar de atadura. Y la atadura produce gemido, dolor y también produce opresión. A partir de aquí, Dios inicia un llamamiento. Qué maravilloso. Y nosotros somos parte de ese llamamiento. Dice que el Señor nos está llamando a que entremos en Él mismo.
en la buena tierra, en Cristo. Dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre, porque dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, y Él nos ha dado libertad. Dice que conoceréis la verdad, y la verdad no es una enseñanza, no es una doctrina. La verdad es una persona viviente, que es Cristo, y Él nos está llamando a que entremos en esa verdad. Así, por eso, en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuente y de manantiales, que brota en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vide, de higuera, de granado, tierra de olivo, de aceite y de miel. Hermano, esto es algo maravilloso, de verdad. Es tremendo lo que este Cristo es, algo maravilloso en nosotros. Por razón, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice que Cristo se levantó en el gran día de la fiesta aquella de los tabernáculos, se levantó y alzando la voz dijo, el que tenga sed, venga, venga, ahí nos sigue llamando, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. No correrán un hilo de agua, no, correrán ríos de agua de vida. Por eso dice que Dios nos introduce en la buena tierra. ¿Y qué es lo que había en esa tierra? Dice que había arroyos de agua. Oh, Señor Jesús, arroyos de agua. Él le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y si tú bebieras del agua que él te da, de tu interior se saltará una fuente, un arroyo de agua de vida. Eso lo prometió y se lo dijo el mismo Jesús a la mujer samaritana. Por eso aquella tierra era una tierra de arroyo de agua. Era de fuente y de manantiales, de fuente. Qué maravilloso, por donde quiera que nosotros vayamos, ahí hay una fuente. Cristo está dentro de nosotros. Hay una fuente inagotable. Fuente, dice, y no solamente de fuente, sino y de manantiales. ¿Que brota en dónde? Dice aquí en vegas y monte. Muchas veces nos encontramos, pues, digamos, por los suelos, como se suele decir, por la vegas, a ras, pero ahí también hay agua. En los montes también, porque dice el Señor, dice, brotan en vegas y monte. Es decir, esté como esté, la fuente está dentro de ti. Echa mano de la vida eterna, dice. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y echa mano ¿de qué? De la vida eterna, de esa fuente que hay dentro de ti. Está en vega, está en llanura, ahí hay un río de agua de vida. Bebe de ese río y pronto te subirá al monte. Allí también hay manantiales. Qué maravilloso. Dice que es tierra de trigo. Aún Cristo vino y dijo que era como el trigo. Él mismo, Él es el trigo también. Tierra de trigo. Dice que también había cebada. De vide, las vides, de ahí sale el vino, la alegría, el vino. Cristo es realmente nuestra alegría. Oh, esto es algo maravilloso. De vida, de higuera. El higo es realmente rico. Es algo maravilloso, vide, higuera. Dice de granado. La granada es algo maravilloso también, tipificando. Ahí estaba en el templo, dice que había las granadas. Tierra de olivo. El olivo ya sabemos, dice que es tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra de olivo, de aceite y de miel. Es decir, de todo lo que realmente nosotros, el mundo escasea, hoy nosotros tenemos abundancia dentro de nosotros. Dice, esta es una tierra, el versículo 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son, ¿qué? Dice, hierros. ¿Y qué más? Y de cuyos montes sacará cobre. Eso es maravilloso. Y el 10 dice, y comerás, y te saciará, y bendecirá a Jehová tu Dios
por la buena tierra que te habrá dado. Ya tenemos que ser aquellos que bendecimos a Dios, porque esa buena tierra se nos ha sido dada. Cristo es nuestra buena tierra. Y es maravilloso de que cuando Dios realmente sacó al pueblo de Dios de allí de Egipto, de la tiranía, del mundo y de la aflicción de Satanás, realmente lo llevó a esa buena tierra, esa tierra donde fluye leche y miel. Él nos ha introducido en Cristo. Pero realmente Dios tiene un deseo. Dios realmente nos dice de que Cristo es nuestra buena tierra, ahí en Éxodo, pero realmente Dios tenía un propósito con todo eso. Dios quería ser un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. En el capítulo 19 de Éxodo, porque Dios no quiere llamar, como hemos dicho, el libro de Éxodo es un libro corporativo, una iglesia corporativa, donde realmente no hay grandes hombres, sino que todos tenemos un talento. A todos se nos ha dado un talento, por lo menos un talento, para que funcionemos todos. Hay algunos que tienen 2 talentos, otros tienen 5 talentos. Gloria al Señor, todo es para la edificación de la iglesia. Hágase todo para la edificación de la iglesia. Pero nosotros tenemos que poner en funcionamiento cada talento que Dios ha dado a cada miembro de su cuerpo. Y en el capítulo 19 dice que dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Y dice el versículo 4, 19:4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Qué es lo que le hizo a los egipcios? Vieron cómo ellos cruzando el mar, y llegaron allí al desierto, como todo ese montón de enemigos, de carros del faraón, dice que inmediatamente se cerraron las aguas y todos quedaron ahí debajo del agua. Dios aniquiló, y el pueblo de Dios vio a lo que hizo a los egipcios, y cómo os tomé como alas, dice, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Qué maravilloso de que Dios nos ha sacado, hermanos, hermanas, es de verdad, Dios nos ha sacado de toda esta tiranía para llevarnos a Él mismo. Y dice el versículo 5, dice, es el versículo capítulo 19, todos estamos viendo de que el libro de Éxodo, como digo, es algo corporativo. Todo, Dios desea que todos nosotros, igual como en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista, como he dicho otras veces, él cambió la era. En todo tiempo Dios, cuando hace un llamado, Él cambia la era. En Moisés, Él cambió todo. Cambió toda la estructura. Sacó todo su pueblo de allí de Egipto. Y cuando en el Nuevo Testamento Dios trajo a Juan el Bautista, Él es el que iba a abrir la senda, el camino. Y realmente se fue al desierto, aunque Él se tenía que haber criado allí en el templo, pero tenía que romper con toda la tradición. Él quería un nuevo mover, un nuevo avivamiento. Él quería algo nuevo, fresco, viviente. Y realmente vemos que Dios tuvo un llamado nuevo por medio de la venida de Cristo. Y dice que Él llamó, dice en Primera de Pedro, un pueblo, ahora lo voy a leer aquí, primero voy a leer el de Éxodo, dice 19:5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Yo no sé, pero si esto a ti no te vuelve loco y te hace levantarte de ahí donde estés sentado, o pegar saltos, de verdad, esto es algo tremendo. Dios nos ha dicho que somos su especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Señor Jesús, aunque todos sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como el pez está dentro del agua y tiene esa escama donde puede fluir, nosotros podemos escaparnos de todo lo que el mundo nos ofrezca, porque la vida divina está dentro de nosotros. El versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, gente santa, gente apartada de todo lo que es común, apartada del mundo y siendo edificada y llena del Espíritu de Dios. Ya tenemos las 12:07, ya mismo voy a terminar. Pero qué maravilloso de verdad de que Dios nos está llamando. Entonces, esto era lo que Dios quería desde un principio, allí, en el libro de Éxodo. Pero vemos que todo eso era una sombra. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos recuerda otra vez, en Primera de Pedro. Él nos dice, en el capítulo 2, porque es el versículo 9 donde dice eso, pero yo voy a leer el versículo 4 y 5, y después me voy a ir al 9, mira lo que dice. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva, despreciada ciertamente por los hombres, pero para nosotros es escogida y preciosa. El 5 dice, y vosotros también. Él nos introduce, porque Pablo, el Señor Jesús le dijo en el capítulo 16 de Mateo, le dijo a Pedro, y sobre esta roca, la roca era Cristo, la afirmación, la declaración que había hecho Pedro, y sobre esta roca, esta afirmación que tú has, esta revelación que te ha dado el Padre, de que tú has dicho que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta verdadera roca, esta verdadera visión, esta roca, dice, yo edificaré mi iglesia. Así que, hermanos, suerte en sus manos de todo lo que tenga cogido. Cristo es el que edifica la iglesia. Nosotros tenemos que abandonarnos a Él y decir, Señor, edifica tu iglesia a través de mí, a través de cada uno de tus hijos. Señor, somos esos materiales preciosos. Dice, y vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser aquellos. Hoy nosotros somos la multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que ganar pecadores para ofrecerle a Cristo esa ofrenda. De verdad, qué maravilloso de que Cristo, cuando realmente dice que le llevó al Padre, en Efesios 4 vemos que llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Él fue delante de la presencia del Padre y nos llevó allí cautivo. De verdad, que, digamos, cuando digo cautivo, que nos salvó del mundo y nos redimió y nos compró con su sangre preciosa. Y vemos ahora en el versículo 9 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Crees esto? Eso era lo que Dios quería. Ahora lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, después de que vino la realidad, y la realidad era Cristo. Dice que la ley y los mandamientos vinieron por medio de Moisés y los profetas. La ley, aquellas palabras, vinieron por medio de Moisés y los profetas. Mas la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Esta es la realidad. Dios nos está llamando a esta realidad, hermanos, de verdad. Igual como el pueblo de Dios, aún después de haberlo sacado de Egipto, después de haberlo llevado a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, sabéis que el pueblo de Dios después fue cautivo a Babilonia. Siempre el enemigo ha estado detrás del pueblo de Dios y fue llevado a Babilonia, pero allí había 3 varones, Daniel y sus amigos, orando. Abría la puerta 3 veces al día, mirando para Jerusalén, para que el pueblo de Dios fuera liberado. Nosotros tenemos que orar para que el pueblo de Dios sea liberado, sacado de Babilonia, de la confusión, y vuelva a Jerusalén, y vuelva a reedificar el templo. Dios nos está llamando, porque ahí vemos en Primera de Pedro, dice 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, soy un pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! Hermanos y hermanas, esto también lo ha perdido el pueblo de Dios, lo perdió el pueblo de Dios. Dios llamó de que todos fuésemos un rey de sacerdotes, de que todos seamos miembros funcionantes. Rey quiere decir gente que reina. Nosotros tenemos que reinar. Y un rey no se tira. Hay un ejemplo que nosotros, digamos, somos como las ovejas. Y están las ovejas y el cerdo. El cerdo se revuelca en el fango, en la suciedad, en los placeres. Pero la oveja, cuando cae, rápidamente se levanta. Nunca verá una oveja tirándose allí como los cerdos, se refriega por el barro y por todo eso. Nosotros realmente tenemos que ser esas clases de animales limpios que se le llama, que están rumiando continuamente, de que no se están contaminando, y Dios nos está llamando, hermanos, a vencer. Igual como el pueblo de Israel perdió y fue llevado a cautivo a Babilonia, pero regresó otra vez a Jerusalén. El pueblo de Dios, vemos después de Cristo, vemos cómo el templo fue derribado, cómo entró mucha degradación, hubo mucho oscurantismo, mucho tiempo, la Biblia, nadie podía leerla. Aún los sacerdotes, la Iglesia Católica daban las misas en latín, y eso lo he visto yo, aunque no soy tan viejo, pero he visto a dar las misas en latín, cuando realmente el deseo de Dios es que la palabra de Dios corra, pero a ellos no les interesa, a la religión no les interesa que esta palabra corra. Por eso nosotros aún hoy día creemos que estamos en lo correcto, pero tenemos que descontaminarnos de la religión que arrastramos. Aún en nuestras células todavía hay mucho catolicismo, en nuestras células, en nuestra piel, corren todavía mucha religión. Nosotros necesitamos ser libres. Nosotros hemos sido reyes, somos reyes, y ya no solamente reyes que estamos reinando, sino sacerdotes, y un sacerdote aquel que ministra. Dice que Pablo era un sacerdote ministro por el Espíritu de Dios, que ministraba. Sacerdote ministro de Dios. Un sacerdote es aquel que ministra, aquel que está pendiente a las lámparas, que no se apague, que pone la comida y está encendiendo continuamente las lámparas. Nosotros tenemos que ser esos sacerdotes. Dios nos está llamando hoy a vencer. Dice que la nación de Egipto tipificaba el reino de las tinieblas y Faraón tipifica a Satanás, el diablo. Realmente, pero dice en Colosenses, fíjate lo que dice en Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Por eso, hermanos, Dios nos llama a vencer. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tienes que salirte de ti mismo, salir de la religión, salir de tu mente, salir de todo y permanecer en Cristo de verdad. Pablo decía, él incluso mataba por la religión. No hay mejor cuadro que el de Pablo también en el Nuevo Testamento. Él mataba y perseguía a la iglesia por causa de la religión, por su tradición. Pero cuando vio aquella visión, ¿sabe lo que dijo? Ya lo he dicho muchas veces aquí. Todo lo tengo por basura. Hermano, cuando nosotros veamos la visión de la iglesia, la visión del deseo del corazón de Dios, podamos decir, aún el púlpito, aún esto, aún todo esto, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, porque muchas veces, de verdad, hablamos muchas palabras nuestras, reemplazamos la cabeza de la iglesia que es Cristo, y nosotros realmente muchas veces queremos ser la cabeza. Pero tengamos cuidado, porque puede ocurrir como le ocurrió a Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Dios, el único que tiene que estar en ese escenario es Cristo. Solo Cristo tiene que quedar. Y realmente Él nos está llamando a que nosotros seamos aquellos que vencemos toda la grabación. Entonces dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable al Hijo de su amor. Dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Dice también Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y en Efesios dice, por cuanto en hecho, en hebreo que diga, dice, los hijos, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hermano, es maravilloso de verdad de que el Señor Jesús quiere realmente fluir a través de cada uno de nosotros. Y ya tengo que cortar aquí porque ya yo quería realmente aquí ver una canción que me gustaría hoy deciros. Y la verdad es que la estoy buscando, por eso estoy un poquito, pero ya la voy a leer, una de las canciones que cantamos, y es, digamos, como Dios nos está llamando, ¿no? Y es un himno que es el 388, tenemos muchas canciones, y dice así, tiene 4 estrofas, dice, Cristo nos llamó una vez, mas nos llama otra vez, dice, respondamos hoy, amén, a vencer. Dice, por la iglesia puedes ver, enredada en su saber, mas le falta el florecer a vencer. Y después dice el coro, dice, a vencer. La religión maligna, dice, hay que vencer. Toda tu obra deja atrás, toda división falaz, dice, y de Cristo come más a vencer. Dice, que comamos es su plan, lo que debe recobrar para el diablo derrotar a vencer. Que dice que comiendo y bebiendo a Cristo es lo que Dios quiere recobrar para vencer al enemigo. Dice, el debate doctrinal al comer a Cristo se acabará y la vida de Cristo ganará. Así que Dios nos llama a vencer. Dice, no te puede transformar la enseñanza clerical, el comer lo logrará a vencer. En verdad es menester el comer para vencer. Come siempre por doquier a vencer. Y después ya la última estrofa, por medio del comer y del vencer, dice, nacerá el hijo varón y vendrá nuestro Señor, al comer nuestra porción venceré. Sea que el hijo varón y la iglesia que él soñó es la novia en su esplendor a vencer. Eso es lo que Dios decía, su novia en esplendor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, Manolo, gracias por este tiempo. Y nada, y espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, de verdad, y que nos siga llamando constantemente. Y nos dice, Cristóbal, sal de ahí. Manuel, sal. Así que nos llama el Señor Jesús. Muy Muchas bien. gracias, Manuel. Pues nada, un abrazo como siempre, nos encontramos el próximo jueves. Sí, nos encontraremos por aquí el jueves próximo. Un abrazo, Cristóbal, un saludo. Venga, amén, y muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Gracias, amén, adiós.